Bien, amigos, una serie de temas son tratados todos los días, en todos los medios, a todas horas y durante los últimos años. Todo está dirigido básicamente a la consecución de poder a través del descrédito y de las fallas del gobierno, en unos casos aprovechando sus fallas que las ha habido, y en otros casos lo único que impera es el interés de señalar defectos para poder treparse. Sin embargo, hay una serie de temas. Nosotros nada más lo vamos a anunciar hoy porque hoy es día de José Israel Cuello y ayer era medicina, pero realmente nosotros le queremos hacer una reflexión. La ley de partidos. El país necesita que se quite la palabra ley de partidos y que comiencen a explicarle al país cuál es la razón por la que eso tiene tantos años y qué quiere cada sector que tiene incidencia en la aprobación de esa ley, cuáles son las razones que perjudican a Leonel o que perjudican a Danilo o que Danilo quiere para mantener una cuota de poder o para poner el que viene o para él reelegir. Algo hay ahí que el país nada más la oye. La ley de partido está pospuesta, se están poniendo de acuerdo, lo van a mandar a comisión. Esa es una cosa que necesitamos una explicación en un lenguaje sencillo para gente que no son expertas. Número dos, eso puede ser hasta motivo, como decía un comentarista ayer, de lo que pasó con Madrigal, que fue el motivo de división inicial del PRD entre Jacobo y Salvador Jorge Blanco. Ayer se inauguró una tontería, una industria militar. Cuando uno oye una industria militar, puede ser que diga, ay, qué bonito, ya los militares van a hacer su propio uniforme. No, eso va a ser así. Pero los intereses que puede desatar esa inauguración no se limitan a la ropa. Eso va mucho más allá y eso se mete donde Yocasta, que tiene que ver con la oficina de contrataciones públicas. Hay demasiados millones. Para ponerle un ejemplo, ¿cuántos uniformes haría esa industria en Bonao? Eso no es la armería ni es tampoco servicio tecnológico. Eso es una zona franca que se cogió una nave, se convirtió en una nave industrial y se le dio al ejército, a las Fuerzas Armadas para que hagan sus uniformes. Vamos a suponer que aquí se hacen entre militares, guardias, policías, marinos y aviadores, que se hagan, ¿qué digo?, 250,000 o 200,000 uniformes. Por 2 que le dan al año, posiblemente sean 400. Multipliquen eso por 4, sería a 4,000 pesos más o menos que la venden los suplidores. Eso serían 800 millones que dejarían de vender. La misma Fuerza Armada dicen que eso va a costar el 50%, aún con el 50% porque los insumos se los compren a ellos. Eso va a traer como consecuencia que ese sector nada más de uniforme va a dejar de vender 400 millones o van a ir a otras manos. Pero eso no es tan sencillo. La otra es 911, Seguridad Vial, Catalina, Montegrande, ahora el puerto de Manzanillo que anunció el presidente ayer. Me extrañó porque suponía que eso se lo iban a dar los chinos y lo va a hacer el gobierno. Y la posición frente a Odebrecht, que nos manda un documento ahí como haciendo un mea culpa y diciendo somos otra cosa, porque hay firmas que usted no las puede borrar. Sin embargo, esas son cosas que deben de pasar a la agenda de aquellas que uno tiene que conservar, terminar, revisar y no empezar a bloquear y aprovechar esas fallas que todas esas cosas tienen para decir, bueno, si nosotros logramos demostrar que el gobierno tiene que estar preso, nosotros creemos que podemos subirnos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Mira el problema que hay en Venezuela. Venezuela no está ahí por la genialidad de Maduro, está ahí porque no hay oposición.
En Nicaragua está pasando lo mismo, hay desórdenes, van a quemar goma, van a hacer muchísimas cosas, pero muy difícil que aparezca un líder que dice, no, yo soy el que vengo. Entonces, yo creo que deben preparar eso y alguien que diga, además de hablar bonito y hacer posiciones grandilocuentes, que digan, miren señores, yo creo que yo estoy en condiciones, o mi partido está en condiciones de poner este país bien, porque yo estoy viendo las obras de Odebrecht. Óiganme, tú puedes decir que Odebrecht algunas obras no debió hacerlas, pero cuando tú ves esa cantidad de obras, tienes que reconocer que son dos países que costó mucho, seguro que costó mucho. Me recuerda algo de la Guerra Fría. Aquí había un partido que mandó cientos de muchachos a la Unión Soviética a estudiar, cientos de muchachos. Y nunca a esos muchachos se les pidió que se inscribieran ni en el partido de Juan Bosch, que era que tenía buenas relaciones con Cuba, ni en el partido que daba las becas para la Unión Soviética. Nunca. Y esa gente se fueron a estudiar y casi todos se fueron para Estados Unidos. Pero nunca Estados Unidos le ordenaban a los organismos de seguridad que ficharan a esos agentes, que los que fueron, pero ellos nunca ofrecieron un programa de beca a los estudiantes dominicanos. Un programa de beca en la medida que, porque si te daban una Fulbright para estudiar periodismo, y hay 10 periodistas que fueron. Entonces, tú siempre tienes que responder con algo positivo a una crítica. Tú no puedes salir en un vehículo a un viaje largo sin goma de respuesta. Eso mismo pasa en la política. Tú no puedes salir a tumbar gobierno si tú no tienes lo que vas a poner. Si no, vayan a Medio Oriente y averigüen si los países que ahorcaron, quemaron, sacaron, todo eso, si están mejores. No, ellos desarmaron esa vaina en todas partes y dejaron eso desarmado. Me da la impresión de que podía ser una táctica de Israel para poder estar tranquilo. Si desarmo eso y ellos se ponen a matarse entre sí, es la única solución que tenemos. Yo quería decir eso hoy, pero de eso vamos a hablar muchísimo. El ingeniero Cuello llegó, también llegó el ingeniero Moquete, que estuvo ligado en cierta forma a algo que es malo, pero parece que no era tan malo, porque inclusive fue tema de programas de gobierno, la titulación de personas que tienen tierras del Estado y que excepto los que tenían el provisional del IAD, la mayoría eran ocupantes ilegales y profesionales de la ocupación en la República Dominicana. Ahora tuvimos el problema con Víctor Tió, tuvimos problemas con el señor, ¿cómo se llama? El del PLD, Aritipo Vidal, y ahora tenemos el problema con Tres Brazos. Yo quiero que, a modo nada más de un resumito, el ingeniero Santiago Moquete, que quizás sea la persona que más experiencia tiene en el terreno, porque no en ir a emisor, de hablar todo lo de un discurso, como hizo un grupo aquí que se dedicó a embromar con los Tres Brazos y ahora no saben lo que van a hacer con los Tres Brazos. Adelante. El tema de los Tres Brazos que lo hemos tratado aquí en este programa 2 o 3 veces entra en una nueva faceta. Hay un grupo de personas encartados en un expediente que prepara la Procuraduría General de la República, y entre ellos está un amigo nuestro que yo entiendo que lo que hizo fue una gran labor, por lo que debía premiársele y no castigársele. El expediente de la Procuraduría comienza distorsionando los hechos, y esa distorsión es lo que trae esa coerción contra el licenciado José de Paul. ¿Cuál es la distorsión? Para la Procuraduría se produjo una mafia interna en Corde
para apropiarse de esos terrenos. Se coaligaron, según la Procuraduría, funcionarios de Corde con una compañía privada llamada Infepa, y el resultado es que se apropian de las tierras. ¿Dónde está la distorsión ahí? Primero, el Consejo de Corde aprueba esa venta. Y esa venta es aprobada después que Corde estuvo tratando de vender eso, lo licitó, hicieron un programa de titulación ellos mismos, incorporaron al Banco de Reserva, Hipólito lo pasó al Banco de Reserva. Eso dio 500 vueltas y no se pudo resolver. Y de ahí viene la distorsión más importante, que quizás es el punto principal de la acusación: precio vil. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué vale un metro de tierra ocupado, que además los ocupantes entienden que es del Estado? Porque el ocupante ilegal en este país solo compra por dos motivos: cuando necesita el título porque va a vender, va a hacer un negocio, o necesita un préstamo y se lo exigen. Sí. Porque si tú vendes sin título, te dan la mitad de lo que vale el inmueble. Entonces, porque tú lo que vendes es posesión, mejora, como dice la gente. Y la segunda razón por la que compran, que es el caso, diríamos, del 95%, para ser generoso con el otro 5%, es cuando tú le tienes el pie en el pescuezo desalojándolo. Entonces ahí sí negocian. Entonces, el asunto del precio también es una distorsión, porque los terrenos del Estado ocupado no se puede determinar un precio. No se puede. O sea, no están en el mercado y los precios los da el mercado. Cuando la gente de Infepa fue donde mí para que le organizara el proceso de venta a la gente, que me dijeron que habían dado 80 millones o que tenían que pagar 80 millones, yo les dije, ustedes están locos. Eso es una suma exorbitante para el lío que es meterse a intentar eso en una tierra del Estado. Y ahí estuvo la genialidad de José de Paul, que lo que debía ser premiado por el Estado. José no le dio la importancia al título, sino que le agregó beneficios colaterales que interesaron a la gente. Por ejemplo, José consiguió que el Banco de Reserva le financiara a la gente, y organizó que cada vez que alguien se interesaba en el título, le abrían una cuenta de banco, le daban una tarjeta de crédito, y además el 20% de los ingresos que iba teniendo por eso lo estaba dejando en el Banco de Reserva para cubrir los defaults de la gente que no podía pagar. O sea, si tú tenías 2 meses malos y te atrasaste, el banco cubría de ese fondo hasta que tú tuvieras en condiciones de seguir pagando. Hay dos cosas. Eso es genial. Hay dos cosas, porque este es un programa que desde que se fundó está caracterizado por defender lo indefendible. Sí. Nosotros estamos señalados por esa cosa, por eso nosotros tenemos que agradecerle a José, por ejemplo, que se contamine aquí, porque la opinión pública nos crucifica. Pero yo te voy a decir una cosa: en Cuba llamaron a los españoles y le dijeron, ¿ustedes quieren turismo? Les vamos a regalar la tierra. Claro. Busca una firma española que haya comprado tierra en Cuba. A todos le dieron su tierra. Y entregar, vender una tierra ocupada es peor. Pero no lo lleve a Cuba, no lo lleve tan lejos. Llévalo a Baní. ¿A el expediente de los Corbanitos tiene el mismo espíritu. Tierra, te lo doy para que lo desarrolle. Tierra que llegaron a Corde por vía de las confiscaciones al final de la era de Trujillo, que Corde dejó en abandono, que alguien se dio cuenta que estaban ahí y dijo, yo tengo un proyecto aquí, te lo entrego. Y tiene otra cosa, José, también, que se dice y callan.
Nunca esa empresa fue a combinar a la gente para desalojarla, No, sino cómo tú es que no quieres podía, pagar, es que ¿eh? no podían. ¿Verdad? Una condición era el no desalojo. El no desalojo. ¿Y O sea, cómo tú quieres pagar eso? Sí. ¿Verdad? Pero señores, no nos metamos en detalles tontos. Sí, pero Un expediente que se atreve a comparar el precio a que alguna vez alguien compró esa tierra con el precio que que se endosó ahora, el precio después de de hoy. ocupada, eso es una necedad sencillamente. Eso ya tú lo explicaste bien. Esto es un hecho político. Claro. Nadie ha hablado más de Odebrecht después de eso. Es un fuego fatuo para ocultarlo de Ni Odebrecht. de Joao, ¿verdad? Es más, ya Odebrecht ahora proclama victoria y manda un expediente a la prensa hoy. Reivindicativo. Sí, ya ellos son buenos. Ya yo soy bueno. No Padre habla de nuestro- ética, mira las tres palabras en negrita. No, 3 Padres Nuestros y 2 Ave María, vete para tu Vete casa. a tu casa en paz, mijo. Sí. Claro. Entonces, si partimos de ahí, entendemos que es injusta la medida de coerción contra José. ¿Por qué? Primero, esa distorsión de los hechos hace que metan a José en un paquete en el que no tuvo. Y yo soy un testigo de excepción porque cuando la gente de Infepa tenían ya armado su asunto, donde van es donde mí, y yo, que no quiero meterme en eso, que había vivido un proceso traumático con lo de Víctor Tío, les recomiendo a José y le digo, mira, este señor tiene además un banco, que es un elemento importante en un proceso como ese. De manera que José entra en eso muy posterior a que se hiciera el negocio con Infepa. Y le dan, o sea, lo meten en el paquete como que estuvo en ese proceso. Como que la cabeza. Como que es la Como cabeza. que era la cabeza. Entonces, evidentemente que es injusto la medida de coerción contra él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la coerción en el Código Procesal Penal? Primero, el Código Procesal Penal considera la libertad como la condición natural del hombre. Y la coerción es una medida destinada a que tú no te fugues o no obstaculices los procesos de investigación. El Ministerio Público hizo su investigación, tiene todos los papeles, tiene todos los documentos, ahí no hay nada Sí, pero que obstaculizar. Tiene dos cosas. Escúchame, claro. y segundo, hay un menú, por eso hay un menú. Impedimento de salida, presentación periódica, fianza, y la prisión es la excepción. Sí, y José pero- tiene pero- arraigo, pero- no es un hombre pero que se va a en ir. esa parte quizá uno traiga 10 abogados. Mira, lo que me extraña a mí es, fuera de lo del Instituto Agrario Dominicano, que se le entregó un provisional y después se le tituló, que me digan la historia, ya hemos hablado 2 o 3 veces, de todas el patrimonio de CORDE, de la CDE y de CORDE, CDE y ¿cuál es la otra? La otra C. Alsea, que revisen en el momento que matan a Trujillo hasta hoy, en qué manos está eso y cómo llegaron a esas manos. Entonces yo no me explico por qué. Es una pila de vagabundo que lo que hizo fue que hasta el juez llegó a decir eso. Sí. Entonces, una pila de vagabundos. Y yo digo una cosa, y aquí hay una pila de esto que están diciendo, son una pila de vagabundos que cogen proyectos del gobierno de Estados Unidos y le dicen, mire, usted está encargado de ser observador electoral. Y le ponen un lazo y una pendejada de eso. Usted está encargado de vigilar la, ¿cómo se llama? La justicia. Y tienen 25 programas con muchos cuartos. Pero esa no es una pila de vagabundos. Eso es una pila de personas honorables, amigas de uno todito, que decidieron vivir porque hay que vivir, porque ya no vienen becas de otro sitio. Entonces, eso de una pila de vagabundos, yo creo que está dentro de la lista de cosas que debemos revisar. Ahora, tú tienes que echarle a la hoguera leña el día entero para poder mantener toda esta pendejada el día entero. Y uno de fenómenos estos, mira como dice José, a que ya no hablan de otra cosa. Pero eso también pasa en 2 o 3 días y tú verás otro tema. Este es un fenómeno más de politización de la justicia. Es eso todo. ¿El qué? Pero De politización de la justicia, usar
la justicia para fines políticos. Sí, pero le echan a perder la vida a seres humanos. Ah, sí. Ponte en los calzones de José. No, y de otros. ¿Tú entiendes? Sí, pero estamos hablando de... Pero ¿y por qué no ponen el discurso de Félix Bautista dándole un boche al Procurador General de la República? Y le dijo, tú primero, tú no eres más que un malagradecido porque yo fui que... Pero eso no se había visto en ninguna parte del mundo, porque no es insultar, porque eso se usa en todos los estrados. Pero decirle eso a un procurador, como diciendo, malagradecido, porque nosotros somos los que te tenemos ahí y tú me has tratado así, porque para eso no fue que te pusimos. Es decir, las cosas que tú oyes aquí se salen de todo los marcos. Está bien, hiciste una justicia para que no te... Yo entiendo y lo digo, a mí no me importa, siendo amigo de Danilo, que ¿qué está buscando Danilo? Danilo lo único que quiere es que no le den una carrera. No, en el caso de los Tres Brazos, el proceso de los Tres Brazos se inicia en un momento que Danilo estaba acariciando su reelección y Sí, la ahí veía está. como posible. Yo creo que ya eso ha cambiado. En aquel Espérate, momento, espérate. Audio. Ah, sigue. Ahí está el prócer. Sí. Sí, pues sí, en aquel momento José tenía 5.000 títulos y la comisión de titulación del gobierno había fracasado. En los primeros 4 años no produjo resultados. Y el poder obtener esos 5.000 títulos para darlo era un... ¿Por qué el un Banco de elemento Reserva importante. no quiso meterse en el proyecto? Cuando el decreto de Hipólito que le dice... Porque lo vio complicado. Por lo que te digo, oye, me faltó la genialidad de un hombre como José, que armó un convoyaje con cosas que la gente quiere y no puede tener, y que además era importante para el país, porque la gente comenzó a entrar en el mapa financiero, desde el momento que gente anónimo, que no pagan impuestos, un que título. no pagan nada. No solamente tienen un título, tienen una cuenta bancaria, tienen una tarjeta de crédito. Pero O sea, él no se te le llamas fue por lejos. ese lado. Los llamados vicini pobres Sí. tienen una, Villa Francesa, tienen Luperán, ¿verdad? sí, tienen una oficina en la Cuesta de la Duarte, exclusivamente para dar títulos en los terrenos del De la Sánchez Luperón. Luperón y el Sánchez Payá, que Trujillo No, el Luperón y el Payá no. Eso coge. Hay Hasta 20.000 Río. familias en terreno de los vecinos. Imagínate este triángulo, la 17, Sí, eso es. y Ahí la empieza Duarte, Luperón. y el río. Todo eso era Lo que era lo que era de... ¿Y el sur hasta dónde? ¿Eh? No, ¿Y el no. sur? No dando la vuelta por el río. Imagínate donde termina la Duarte en el río, Sí. allá detrás del mercado. Sí, detrás del mercado Dando nuevo. la vuelta el río Sí, hasta cerrar y cierra un poquito más abajo, El hasta puente de cerrar la en el 17. puente de la 17. Ahí hay 20.000 familias sin título. ¿Y eso era Vicini? Eso es de los Una Vicini. finca de Los ellos. Vicini pobres. De Vicini pobres. Eso eran los potreros de Venturitas, se llamaban. No, los potreros No, los potreros de Venturitas era Villa Francisca, Villa Francisca, Consuelo, Villa Consuelo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos tienen una oficina, pero es un proceso de titulación. Cuando alguien necesita el título, deben ir 5 gente al año. Eso es diferente. Pero a base de los títulos que se han entregado y que se han financiado, ahí se recauda $1 millón de pesos diarios en esa oficina. No, pero imagínate. No, porque son miles de gente que ya legitimó su situación y paga una cuota mensual Sí, para yo- reivindicar. O sea, es un proceso oneroso, terrible, duro, Muy pero difícil. que permite resolver problemas que aparentemente son insolubles. Por un lado son insolubles porque hay una ocupación e intereses propios del ocupante sobre el terreno. Segundo, porque desalojar a esa gente es imposible. Recuérdate que ahí nació Copadeva. Cuando los Vicini comenzaron, sobre todo había uno de ellos que vivía en la zona, muy activo, Fran Vicini. Sí. Cuando él comenzó a molestar con que estos terrenos son nuestros, se creó el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Copadeva, como una institución para defender los derechos de esos Sí, ocupantes. pero hay algunas Porque se hace materias... política con eso. Claro. Sí, pero hay alguna materia pendiente aquí. Mucha Mucha. gente no sabe que el municipio de La Victoria tiene 2 dueños. La Iglesia La Católica. Iglesia Católica y Tolín Rivera. Sí.
Eso todo entero, incluyendo la cárcel. El día que ahí se decida titular, pasa igual. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando tú coges la Avenida Monumental, que vas al cementerio de Cristo Redentor, a la izquierda había un famoso funcionario de Trujillo que tenía una tierra ahí, que fueron motivo de 10 años, de todos los días teníamos invitados aquí, uno ocupante y otro de los dueños. A la izquierda había una porción enorme de terreno, desde la autopista Duarte hasta el cementerio, pero hacia el norte. Sí. Y eso trajo muchísimos problemas. Es decir, que aquí hay mucha materia pendiente en ocupación de tierra. Y van a coger ahora y le van a entregar los títulos a esa gente, le van a donar eso. Yo pregunto. No, tal vez no llega ahí. Esto no pasa de un fuego fatuo. ¿Qué van a donar nada? Sí, se lo donan. De hecho, el los programa 5.000. de titulación del presidente está donando los terrenos. Y eso es un contrasentido. Te voy a decir por qué. Cada terreno del Estado ¿Y los otros qué van a hacer tiene con 10 millones de propietarios, que somos nosotros, que paguen algo y nos devuelvan de alguna manera. Cuando yo le presenté al gobierno de Leonel, en el segundo gobierno, el programa de titulación, la idea era que esos fondos entraran al Banco Central para el problema del déficit cuasi fiscal, que hace tiempo que no hablamos de eso, pero eso ha crecido mucho. Sí, pero hay una cosa que tú no sabes. ¿Tú recuerdas cuando venían los desalojos de Balaguer? Que Sí. ponían un numerito en una casa. ¿Tú sabes cuál fue el principal problema que surgió? Que ahora va a surgir multiplicado por 2 y a veces por 3. Una persona que se constituía en un grupo, no digo en una turba, y se fueron, por ejemplo, a la privada, se fueron a orillas del río, donde había propiedades del CEA o de Bienes Nacional, y ocupaba. Entonces esa persona era el mismo grupo, todo el mundo sabían nombre, apellido y todas esas cosas. Entonces ellos cogían y construían ahí. Primero buscaban un guardia y le daban un pedacito para protegerse. Y después alquilaban. Entonces cuando vienen los reclamos, viene el reclamo del inquilino y del propietario. Entonces, cada propiedad multiplícalo por 2 y a veces por 3. Dice, no, pero yo tengo 10 años aquí. Hay una cosa que se llama Ciudad Satélite, que está por ahí por El kilómetro 22. Por el 24. Aquí, eso, el que no lo vive, no tiene la menor idea de lo que se va a producir ahí. Pero, como dice José, que le den para adelante, que donen, que hagan lo que sea, a ver qué pasa. Esa es una actitud política que crea una gran distorsión. Porque ese proceso que Julito acaba de describir, así mismo también se invadían las tierras privadas. Cuando tú ibas, decían, no, esto es del Estado. Óyeme, Tú muestrabas el título y ese título es falso. El derecho de ocupación ha llegado a extremos absurdos. Una familia en algún momento tenía una casa de la cual vivir, alquilada, y con eso se levantaba la familia. Pasaron muchísimos años, un día le pide la casa al inquilino, que está pagando, que está reconociendo que la propiedad no es suya cada mes. Y cuando dice, a mí hay que darme unos cuartos, yo tengo 20 años aquí. Pero señor, usted tiene 20 años y que ha aceptado cada mes que no es dueño. ¿Dónde está la parte que usted puso ahí? A ese extremo ha llegado. Y hay que negociar con una gente que mes tras mes reconoció que no era dueño. Y hay que negociar para sacarlo. A eso se ha llegado. Porque Balaguer, el populista por excelencia de este país. Eso fue que desarmó todo. Oye, cuando él comenzó a coger poder de Trujillo, después del 30 de mayo, lo primero que hizo fue regalar los carros públicos. Ahí están los resultados. De ahí parió el bisnieto de ese expediente, el Fenatrado. Esto de los carros públicos. Y Fenatrado y todas esas en la cosas. Bartolomé Colón, esquina San Martín, había un garaje de don Cuso García. Cuso García tenía 30 o 25 carros que le daban 6 pesos diarios de 6 a 6. Balaguer cogió los cuartos del partido, se lo compró a Cuso García y se lo regaló. Ahí comenzó el problema de transporte en República Dominicana. Ese mismo día comenzó el problema. Cuando Balaguer vuelve, entonces tenía que negociar con los choferes, que le hizo un bien, pero entonces dijeron, no, a esto sí lo aprietan un chin, sueltan. Entonces, lo mismo pasa con la tierra. La tierra es un problema, sobre todo cuando hay tierras ocupadas de sector privado,
que ese es un problema. Tú sabes dónde surge eso y tú sabes de eso. Aquí había un director de catastro que fomentaba esto. Él cogía un título que decía porción de tierra de 800 tareas dentro de la parcela tal. Pero no dice una parcela que tiene 3 o 4, 800 tareas. Entonces tú decías, ¿cuáles son las mías? O las que están en la autopista. Y el tipo tenía gente que iba en búsqueda de esas tierras y entonces cogían y le sacaban título a la que convenía más. No, tus 800 están ahí, pero están para allá atrás, para el fin del mundo. Y había un director que se dedicó a eso, con una organización. Eso llenó los tribunales de litis. No, Tú sabes de De eso. litis que no Tú se sabes de resolvían, eso. sí. no, aquí hay operaciones que se han hecho de parte del gobierno con la llamada, con los llamados títulos de posesión, ¿cómo que le llaman? Posesión vale título. No, de Las cartas constancia. la carta constancia. Ese era el título Por toda eso, la vida. No, por eso en prohibieron la carta en una constancia. parcela inmensa, o sea, una finca Sí, inmensa eso mismo. que pasó al Estado de alguna manera, de repente le daban un título de Una carta con una carta constancia. Busca tú. Entonces ese título se manejaba con un área. Pero con eso se iba a los bancos, José, antes. ¿Cómo que se iba a los bancos? Sí. Eso era el título. Mira, el mejor ejemplo de eso es Bávaro. Bávaro está en una parcela que se llama 67B, que comenzaba en el mar allá, colindando con los Rainieri, y terminaba aquí en Higüey, en la otra banda. Ahí el Estado tenía 12 millones de metros. Lo del Estado, el IAD los reparte, porque era la parte ganadera de la parcela, arriba, porque allá abajo lo que hay es piedra. Cuando Frank Rainieri hacía el primer proyecto turístico en Bávaro, que fue el Club Mediterráneo, la gente comienza a interesarse por el turismo allá abajo. Frank Rainieri hace el aeropuerto y ya la cosa comienza a moverse. Pues todas las cartas constancia que lograron sacar en los terrenos que el IAD dio arriba, pegado de Higüey, bajaron a deslindarse abajo a la playa. El caso del Hotel Catalonia. Arriba del Hotel Catalonia, en esa zona, hay 4 y 5 títulos, uno arriba de otro. Situación que no se ha podido resolver definitivamente por la corrupción de los tribunales en el este. Pero el asunto está muy claro, porque el primer deslinde es el que vale. Pero además, cuando la carta constancia se emite con un solar específico, te dan una carta constancia por 845 metros en Herrera. En tal sitio, sí. Bien. Y resulta que hay un solar de 845 metros, ese que le tienen en los opuestos, porque hay un propietario ausentista. Conozco Bien. el caso de alguien que le vienen a vender de un vecino. Resulta, el dueño me lo ofreció antes. Bien. Para hablar de Y dije, no, tierra. espérate un momento. El dueño vive en Miami. Me llama acá rato para que se lo compre. Le dice el señor. Y tú me vienes con un título igualito al de él, pero en carta constancia. Ese es el deslinde luego. Sí, exactamente, mire eso. Sí. Ahora, por favor. Por Bien. eso la prohibieron. Para hablar de tierra. Ya la prohibieron, la carta constancia. Sí, la Pero carta Pero siguen constancia vigentes no, las emitidas. Están vigentes las emitidas, pero no se emiten nuevas. Bien, señores, para hablar de tierra tendremos que ir a donde Henry Molina, hijo, y pedirle 10 canales, 10 frecuencias, para poder hablar el día entero, porque son tantos los... Pero que quede claro, que ¿Qué? ese expediente es igualito en su contenido a los corbanitos. Que toquen los corbanitos, No, Corbanito, vueltas no. Vuelta. Vamos a una pausa. Le están echando a perder la vida a un hombre que hizo un buen trabajo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos.